Muy bien, apaga, Poli, tu musiquita. Hasta ahí concluía el tema de la ingeniería del proyecto. Como verán, hay que hacer el proceso productivo, hay que hacer el análisis de la descripción del proceso productivo. O sea, primero deberían de empezar con el tema de hacer su flujograma. Hay que hacer la descripción de todo ese proceso productivo y termina haciendo el balance, ¿no es cierto?, de los requerimientos, tanto en materiales como en recursos que se necesitan. El resto de los capítulos, gran parte va a ir ligado a esa parte, ¿no? Terminaremos con esta es una pequeña unidad que representa a la organización de un proyecto. O sea, ¿cómo nos organizamos institucionalmente, administrativamente, ¿no es cierto?, un proyecto? La primera decisión que tenemos que tomar es una decisión jurídica. O sea, ¿qué tipo de organización económica o sociedad vamos a ser nosotros? ¿No es cierto? ¿Qué tipo de organización? ¿Cómo se va a llamar, en otras palabras, nuestra empresa y cómo las vamos a administrar nuestras empresas productivas? Entonces, primera acción, tienen que ustedes poner el tipo de organización de la empresa que se van a constituir ustedes. Se debe definir la forma de organización de forma legal, o vamos a decir, la naturaleza jurídica de sus instituciones. Si no nos constituimos legalmente, Denise, como Denise decía, ¿no es cierto?, que hay en comunidades pequeñas unidades productivas, pero que no están legalmente constituidas, funciona. Si quieren, pueden empezar un trecho, un rato, pero el momento en que les identifiquen que están produciendo algo, ya enseguida va a venir la norma, ¿no es cierto?, para pedirles cuentas. Entonces les van a pedir sus NIT, sus registros al Ministerio de Trabajo, etcétera, más cosas. Aquí tenemos que decidir. Si nosotros vamos a ser unipersonales, o sea, voy a tener mi empresa personal, yo soy el único dueño y listo. Podemos ser las sociedades o las empresas societarias, que son ahí la SA y la SRL, que son las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada. O sea, estas son empresas grandes. Imagínense una CBN, ¿no es cierto?, una empresa muy grande. Podemos nosotros constituir lo que son las UECAS, que son las organizaciones económicas campesinas. Esto estaba muy de moda hace un par de 5 años, pero existen las comunidades, las famosas UECAS. Tenemos ahora las organizaciones económicas comunitarias, ¿no? De acuerdo a la nueva constitución, existe la forma, ¿no es cierto?, esta, que es una organización económica comunitaria. Podemos ser cooperativas o podemos ser una asociación de productores. Ustedes lo tienen que decidir qué tipo de organización quiero ser. No, lo deciden ustedes. ¿Cuál va a ser nuestra constitución legal? Luego tenemos que hacer, ¿cuál va a ser el marco legal de la empresa? ¿En qué normas nosotros nos vamos a apoyar? Si alguien de NICE nos viene a molestar y nos quiere cerrar la puerta, nos dice, ¿por qué están produciendo? Nosotros tenemos que respaldarnos en ciertas normas, ¿no?, del Estado. La primera norma que nos respalda al sector productivo, ¿cuál es? La Constitución Política del Estado, en el que se conoce, ¿no es cierto?, los sistemas productivos, ¿no es cierto?, para garantizar la seguridad alimentaria del país. Pero también, ¿no?, están otras normas, reglamentos productivos, pero ya en la parte, ya si quieren, en la parte de regulación de funcionamiento, tenemos que conocer la Ley General del Trabajo.
no te olvides, no se olviden ustedes que van a contratar personas. Y a esas personas tienes ya una obligación laboral, ¿no? Y para eso, ¿qué vas a aplicar? La Ley General del Trabajo. Tienes toda la potestad de ascender a la persona, ¿no es cierto? Si es un buen trabajador, pero también de botarle del trabajo. Pero enmarcados en qué tienes que hacerlo, en la Ley General del Trabajo. El Código Civil, como el Código Penal, tienen que aplicar ustedes. Imagínense que tengan 10 trabajadores de Nissan, ten 10. No te olvides que esos 10, unos van a ser buenos y otros simplemente van a querer solamente su salario y no trabajar. Y para eso tienen que aplicar la norma. Viene después el Código Tributario. Hasta antes que me vaya, ¿no? Hasta hay gente que les van a robar de sus empresas, ¿no? Hasta hay gente que les va a volcar su vehículo. Y cuando les vuelquen el vehículo, ustedes le van a decir felicidades. A ustedes que les ha costado sudor en la frente hacer esa inversión. No, no, hay que aplicar el Código Penal. Cuando es Código Civil es para devolver el daño ocasionado. Y cuando es el Código Penal es para, ¿no es cierto?, meter a la cárcel. Eso es, tienen que estar conscientes. El Código Tributario, al igual que nosotros tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones como proyectos. Tenemos que pagar los impuestos al Estado sobre la transacción mínima de bienes que nosotros vayamos a producir. Y el Código Sanitario, ¿cómo tengo que producir? ¿Cuáles son las normas ISOs o las normas IPNORCA? Por favor, les repito, todo sistema productivo tiene una norma IPNORCA. Ahí nos dice de qué cosas no podemos incorporar, qué tipo de insumos no podemos aplicar en los sistemas productivos. Cuidado, en lugar de producir alimento, estemos produciendo alimentos tóxicos para la gente. Entonces ya la norma IPNORCA nos dice de qué cosas tenemos que cuidarnos. Entonces eso tenemos que tomar. Quiero explicar algunas normas. La Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado, compañeros, nos garantiza a que nosotros podamos constituirnos en unidades productivas. Nos garantiza. Así que nadie me va a poder decir, ahora es que no puedo hacer mi emprendimiento personal, porque no, señores. La Constitución Política del Estado garantiza, ¿no es cierto?, la constitución de los emprendimientos productivos, sean privados, sean estatales, etc. Pero también tenemos que conocer esta ley, la Ley General del Trabajo. No nos olvidemos que nosotros vamos a estar relacionados con las personas. Y a las personas hay que tratarles, les guste o no les guste. Una sabia frase, donde empieza el deber, ¿qué dice Bernabé? A ver, ayúdenme. Donde empieza el deber, termina la amistad. Así nomás tiene que ser. No hay vuelta que dar, porque si no, sus empresas, sus unidades productivas se van a ir al tacho. Está bien las amistades. Hay que contratar compañeros quizás que trabajen con nosotros, amigos, pero no se olviden, donde empieza el deber, las obligaciones, tienen que terminar la amistad. El derecho al trabajo es un derecho fundamental de la persona. Es un derecho universal, según lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos tenemos derecho al trabajo, pero también tenemos que cumplir. Esto guárdenselo, fíjense, ustedes lo tienen ahí en sus presentaciones, guárdenselo como tesoro. Esto es extracto de varios libros que he sacado en una sola presentación. ¿Qué cosas tienen que considerar para cuando ustedes traten con la gente? Lo primero, tenemos que hablar el tema salarial. Sí o sí nosotros tenemos que pagar un salario. ¿Y qué nos dice la norma? Lo primero que tenemos que hacer es pagar un salario
que tenemos que contemplar por un periodo de 12 meses anualmente, equivalente a un salario mínimo nacional. En la gestión 2019, el salario mínimo nacional es 2.122 bolivianos. En la gestión anterior. Para este año, compañeros, por los problemas que ha tenido el país por este tema de la cuarentena, no se ha establecido para este año un salario mínimo. Entonces, seguimos manteniendo la gestión del 2019 un salario. ¿Qué significa ese salario mínimo? Lo mínimo que una persona debería de pagar, pero lo mínimo que una persona debería de pagar o debería de ser pagado. Si a ustedes les contratan en cualquier lugar, lo mínimo que les tiene que pagar es 2.122 bolivianos. ¿Qué ocurriría? A ver, Celi, de aquí, no has participado en la mañana. ¿Qué tal si tú le pagas 1.500 bolivianos o te pagan 1.500 bolivianos? ¿Qué estás cometiendo? Celida. Oye, ustedes me cuelgan, dejan encendido y chao. A ver, Denise, que siempre estás atenta. Dije, ya no estoy atenta. Si te pagan 1.500, ¿qué están cometiendo contigo? No están cumpliendo con la norma o Eso. con lo que está Están aquí. cometiendo un delito. ¿Ya? Porque dice clarito, el salario mínimo nacional establecido es 2.122 bolivianos. Primer dato. O sea, en nuestros proyectos entonces tenemos que poner 12 meses salario y mínimo eso. Y a ese dato hemos puesto 3.000 bolivianos, ¿no es cierto?, para los trabajadores. ¿Está correcto o no está correcto, Bernabé? Está incorrecto, Inge. Está bien, ¿no es cierto? Estamos por encima del salario mínimo nacional. Entonces, estamos actuando nosotros correctamente. Por un lado, los aportes patronales. Fíjense, ahí nos dice, hay que considerar el 16.71% mensualmente sobre el total del salario ganado. Fíjense, sobre el total ganado. Esto, en otras palabras, si ustedes van a contratar una persona, además de pagarle su salario, tienen que ustedes pagar al Estado, no al Estado, sino ahorita voy a decir para dónde van a ir, 16.71% aparte tenemos que pagar si contrata a una persona. ¿A dónde va esas 16.71% sobre el total ganado? Va al seguro social de corto plazo, 10%. O sea, este seguro social de corto plazo, ¿qué es? Es la caja. O sea, si ustedes van a trabajar y les van a decir, les vamos a asegurar, no sé, pues en la Caja Nacional, en la Caja Cordes, en la Petrolera, en la Caja Universitaria, ¿no? Donde quieran ustedes, ¿no? O sea, ¿quién paga su caja? Es la empresa. Bernabé, una consulta. ¿Estás asegurado vos o no estás asegurado? Sí, estoy asegurado en Entonces, la Caja Nacional de Salud. Caja Nacional. Tú estás en Delicia, ¿no ve? O en Sí, Sualp. Delicia. Delicia. Entonces, la empresa Delicia, aparte de lo que te paga tu salario, ¿no? Mínimo o alguito más, la empresa está pagando además el 16.71% más. El 10% a tu caja. Cada mes tiene que pagar a la caja, ¿no? Por un tema de salud. El aporte pro vivienda,
O sea, cuando alguna vez les ofrezcan entonces a los trabajadores vivienda, accedan, porque están aportando al Estado 2% del salario, ¿no? Su empresa está pagando el 2% pro vivienda. El aporte prima de riesgo laboral es el 1.71%. Cuando son accidentes fortuitos de trabajo, le está pagando el 1.71%. Y aquí interesante, ¿no ve? El aporte dice patronal solidario. ¿Qué es este aporte patronal solidario? Ustedes, no nos olvidemos, nosotros ahorita somos población económicamente activa. O sea, nosotros ahorita trabajamos, estamos en edad de trabajar, pero vamos a llegar a un periodo de jubilación. Y los jubilados tienen su rentita, pero sus ahorros de la renta, fíjense, no alcanza para cubrir que les paguen sus rentas mensuales. Entre las empresas, ¿qué es lo que están haciendo? Pagan 3% como aporte patronal solidario en beneficio de ¿quiénes? De los viejitos que están jubilados. ¿Ya? Cuando nosotros estemos jubilados, igual, ¿no es cierto? Fíjense. En suma, fíjense, se hace el 16, si ustedes suman 10 más 2 más 1, 71 más 3, suma el 16.71%. Lo más importante, la empresa nos los vuelve a pagar, aparte de nuestro salario, el 10% para la caja. Otro, aportes laborales. Este aportes patronales, ¿quién paga? Pues dice, como si quieren, aportes patronales, el patrón, la empresa no los paga. Pero ahora vámonos a lo que son los aportes laborales. Como son laborales, ¿quién paga? Es el trabajador. El trabajador es el quien paga esto. Es una contribución a cargo de quién, aquí dice del trabajador, equivalente a ¿cuánto? Al 12.71% sobre el total ganado también. Entonces, no nos descuentan, cuidado ustedes digan a las empresas, Bernabé, te has de fijar tu boleta, si te vas a fijar ahora que estás ahí, ¿no? No te descuentan lo que se llama retenciones fiscales. La empresa lo que hace es retenerte estos 12.71%. Por lo tanto, si tenían que pagarte estos 2.122, no te van a pagar los 2.122, sino van a retenerte el 12.71%. Por lo tanto, a ver si hacemos un cálculo. Si todos estamos por ahí, quizás con una calculadorita, hagamos. Vamos a decir, yo voy a calcular ahorita. Ustedes también pueden hacerlo. 2.122 por el 12.71%. O sea, me van a retener a mí 269.7 bolivianos. Menos, voy a aplicar 2.122. O sea, lo que efectivamente me van a pagar es 1.852.30 centavos. O sea, menos me van a pagar. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer mis aportes laborales. ¿Para qué va esos 2.61? Y ahí abajito lo tienen ustedes desglosados. El aporte del seguro social a largo plazo. En otras palabras, invalidez, vejez o muerte. O sea, esto es para la jubilación. Para nuestra jubilación, nosotros aportamos el 10%. De ahí va, o sea, de nuestros aportes. Por eso ustedes van a escuchar a los jubilados reclamar de decir, ¿cómo nuestros aportes de las AFPs van a destinarse a otras cosas? Nos descuentan el 10% de nuestro salario para nuestra jubilación, por si acaso. Cuando les digan a ustedes, vamos a pagar sus aportes para jubilación, yo he tenido experiencia, hay gente que dice, no, ¿cómo me voy a jubilar? No. Ahora es como se dice,
jubilación es universal. Así que ustedes traen, lo primero, cualquier lugar que trabajen, lo primero que tienen que decir, quiero aportar para mi jubilación. El otro, prima de riesgo común para accidentes es 1.71%. El aporte solidario del asegurado, fíjense, 0.5. Nosotros como trabajadores nos solidarizamos también con quienes, con los viejitos, con los jubilados. Como no les alcanza los ahorros de sus aportes, para que se paguen sus rentas, ¿no ve? Nosotros nos solidarizamos con 0.5% de nuestro salario mensual. Y finalmente se paga el 0.05% la Comisión de Administración de Fondos de Pensiones. O sea, aportamos nosotros el 0.5% para quienes manejan nuestra plata. ¿Quiénes manejan actualmente nuestra plata? Dos, ¿no ve? Las AFPs. La AFP Previsión y la AFP Futuro. Bernabé, ¿en cuál AFP estás vos? En previsión. En Previsión. Estás aportando, Berná, 0.5%. O sea, con nuestros aportes se contratan, ¿qué cosa? Personal, se contratan edificios, se contratan computadoras, servicios, con nuestros aportes. No te olvides, ahí dice, para la administración de fondos de pensiones. Creo que en estos años se van a morir las AFPs, creo que hay una sola AFP, ya va a haber a nivel de país ahora, pero mientras así está. Los aportes laborales los paga, repito, el 12.71% el trabajador. Por lo tanto, cuando a ustedes les digan, les vamos a contratar con 3.000 bolivianos, ¿no es cierto?, de salario, nunca les van a pagar 3.000 enterito. Les van a pagar siempre menos el 12.71%. ¿Está claro, compañeros? Sí, Inge, el 12% que te descuentan es la cantidad de total ganado, te descuentan, Inge. Sobre el total ganado es. Sobre el total ganado, no es sobre el salario mínimo, sobre el total. Si digamos, te pagan 4.000, digamos, ¿no ve? Sobre eso tienes que calcular. Ya. Listo, avanzaremos. El tema de aguinaldo. Todo trabajador tiene derecho a un aguinaldo, compañeros. A un salario total ganado. Chicos, aquí, chicas, el aguinaldo se paga enterito. No se descuenta el 12.71%, Bernabé, aquí. Si te pagan 4 lucas, 4.000 bolivianos, el aguinaldo tiene que venir en fajo de 4.000 lucas. Aquí no hay descuentos. Pero el aguinaldo solamente es un aguinaldo por, ¿no es cierto?, año. Indemnización, lo propio. Anualmente, ¿no?, hay que contemplar equivalente a un salario total ganado. Es muy parecido al aguinaldo, pero con la condición de que la indemnización no necesariamente se paga cada año. Esto puedes cobrar cuando tú quieras o la empresa te paga generalmente quinquenales. Quinquenales, ¿qué quiere decir? Cada 5 años. ¿Y cuánto te va a pagar? 5 salarios. Algunos ni siquiera cobran hasta su jubilación. Imagínense en una empresa que hayan trabajado ustedes 30 años, ¿no ve? Y que ningún año han pedido indemnización. Cuando se retiren ustedes, les van a pagar su indemnización. ¿Cuánto corresponde de 30 años, Poli? Poli. Ve, así son, me cuelgan y se van. Denise, ¿cuánto, en 30 años, cuántos sueldos tendrías que cobrar, tendrían que pagarte? No sé. A ver, Sí, un salario es por año. Silvia, ¿cuánto? 30 sueldos, Inge. 30 sueldos. Cuando se retiren, si nunca han cobrado indemnización, 30 sueldos te lo pagan. Es una obligación.
Y si no les pagan, ustedes tienen que demandar laboralmente. ¿A ver? ¿Qué más tenemos? El tema del subsidio. Tenemos el tema del subsidio de natalidad. Toda persona en el periodo, ¿no es cierto? Como cualquier humano, ¿no? Tiene derecho a tener guaguas, criaturas. Para eso está obligado por si acaso. Esto no es un favor. Todos tienen derecho a gozar. Cuando yo tengo un hijo, 5 meses de prenatalidad, antes de que nazca mi hijo, entonces, tengo que tener 5 meses de prenatalidad. Un mes de natalidad, el mes que ha nacido vivo, me tienen que pagar igual. Y 12 meses postnatalidad. Hasta que la guagua tenga 1 año, tienen que pagarles. ¿Cuánto es ahora el pago? Generalmente las empresas es en especie, no les van a pagar en plata. ¿Cuánto tiene que pagar cada mes? Este valor. Un salario mínimo nacional, equivalente a un salario mínimo nacional. Les van a pagar, no en plata, pero en especie, valor de 2.122 bolivianos tienen que pagarles. Así que si ustedes están esperando familia, chicas, chicos, es necesario hacer notar 5 meses antes ya la empresa, porque si no van a perder tiempo. Cuidado, digan, pero ya estaba embarazada hace 5 meses. No, lo siento. Desde el momento en que reportas, te van a pagar las empresas. 5 meses que se llama prenatalidad. Un mes es el mes que nace, hay que pagar, ese es el que hay que pagar en billete. El mes de la natalidad hay que pagar en billete al trabajador. 2.120, ¿para qué es? Certificado de nacimiento, para ajuares, para ropitas, para su carrito andar, para esas cosas les dan. A ver, aunque los papás después se lo chupan, ¿no es cierto? No gastan en esas cosas, ¿no es cierto? Bienvenido el hijo, ¿no? Una semana le meten, ¿no? Entonces, no, eso es para eso. La postnatalidad, o sea, después les van a dar su lactancia durante 1 año, hasta que la guagua cumpla 1 año. Después ya olvídense, tampoco pidan más. Entonces, estas son las obligaciones. Además, las mujeres tienen derecho de gozar, ¿no es cierto?, de las bajas. 1 mes y medio antes del trabajo, antes del desembarazo, tienen que irse a sus casas a cuidarse hasta 1 mes y medio. Además, hasta que cumpla 1 año después, la guagua tienen horario de ingreso solamente, creo que es con 1 hora de retraso o con 2 horas. Bernabé, si me ayudas a ver aquí, no tengo este datito ahorita, creo que es con 1 hora de retraso o media hora. 7 horas nomás trabajan. ¿Cuánto? 7 horas nomás trabajan. ¿No ve? En lugar de 8 horas, trabajan 7 horas nomás. 1 hora tienen, o pueden entrar ustedes 1 hora después, o entran a la hora y irse 1 hora antes, ¿no? Son 7 horas de trabajo, esas son las ventajas. Además, compañeros, en ese periodo no les pueden despedir del trabajo. Mientras cumpla 1 año la guagua, no les pueden despedir del trabajo. Tengan en cuenta ese dato. Después, otros. Tenemos el tema del desahucio, seguro de vida, horas extras, vacaciones y otros que también tienen derecho a gozar. Pregunta con respecto a esto. Esta es una riqueza. Les digo, esto ha sido extracto de varios libros, pero les pido fraternalmente consultas con respecto a estos datos. ¿Ha quedado claro, compañeros? Sí, Inge. Sí, Inge. Muy bien. Me gustaría comentarles más, pero esto tiene que ser en vivo. Luego Inge, tengo... una consulta. Dime, Bernabé. Por ejemplo, en mi trabajo generalmente ahora se le están contratando personas eventuales. Se quedan, cumplen 4 meses y tienen derecho a un finiquito. No. A ver, Porque
O sea, la norma Han es, trabajado 5 meses y se les había pagado un finiquito a ver, a a ver, toditos. te aclaro. Si un trabajador ha cumplido 3 meses, de 3 meses de trabajo, tiene por si acaso, tiene derecho a gozar los beneficios sociales. Tienen que despedirlos con aguinaldos, pero el aguinaldo no va a ser un salario total, sino van a aplicar duodécimas, ¿no ve? Van a aplicar duodécimas, van a dividir el salario en 12 meses y cuántos meses han trabajado, van a aplicar, dar. Tienen que pagarle además indemnizaciones, ¿no es cierto? Si han cumplido de 3 meses para adelante, pero si no han logrado cumplir 3 meses, digamos que han sido contratados por 2 meses y medio, que eso es lo que hacen las empresas al final del año. Ustedes saben que al final del año necesitan producir en mayor cantidad. Entonces, ¿qué hacen? Contratar personal eventual. Ese personal eventual, ¿para qué es? O sea, necesitan mayor producción, se les contratan por 2 meses o por 2 meses y medio. Ellos no tienen derecho a gozar estos beneficios, según la norma. Mínimo para gozar los beneficios ya sociales, tendrías que haber cumplido 3 meses. Mientras no cumplas 3 meses, si has cumplido, trabajado 2 meses o 2 meses y medio, pues las empresas al final del año contratan personal, ¿cómo se dice?, eventual, pero sin llegar al tercer mes, para evitar estos costos sociales que tienen, ¿no? Que tenemos en todo caso, cualquier empresa tenemos. Entonces, esto es para aclararte, Bernabé. Inge, otra consulta. ¿Qué tal si yo cumplo 10 años? Ya, Cuando he cumplido mis 5 años, me han dado mi tu finiquito, quinquenio. digamos, ¿verdad? Mi Ya, quinquenio. Cumplo 10 años, otra vez me han dado. ya. Y después de cumplir 5 años, pasado 2 meses, renuncio a mi trabajo. ¿Qué me corresponde, Inge? ¿Qué beneficio me van a dar? Mira, hay algunas empresas que establecen algunos bonos probablemente, pero ya no te quedaría formalmente el tema de indemnización, porque ya te han pagado. Ahora, si por ejemplo has cumplido, digamos, quinquenio te han dado, después otro quinquenio, después te has retirado a los 2 años, te correspondería la indemnización de esos 2 años nada más. O si te has retirado, digamos, después de 10 años a los sexto mes, ¿no veas? Has trabajado 6 meses más. Te pueden hacer duodécimas